La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Dentro del marco de actividades del programa editorial, llevamos a usted la presentación editorial, 2 extractos de Sociedades Americanas en 1828, facsímiles, de Simón Rodríguez. Buenas tardes. Estamos en proceso de presentación de esta obra que se llama 2 extractos de Sociedades Americanas en 1828 de Simón Rodríguez. Esta obra fue publicada el año pasado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y se trata de un proyecto de edición facsimilar de las obras de Simón Rodríguez y que además acompaña al primer volumen que ya editamos como grupo y que es una edición también facsimilar de la obra Sociedades Americanas que editamos con la Universidad Autónoma Metropolitana. En esta ocasión, el grupo de investigación o Inventamos o Erramos, del cual algunos de nosotros somos parte y otros lo serán en el futuro, justamente lo que va a presentar es esta obra que ustedes verán, ¿no? Lo que tiene en su interior, porque bueno, parece un libro cualquiera, pero no lo es, no es un libro cualquiera. Es, como dicen algunos colegas que han hecho las reseñas de estas obras en Chile, por ejemplo, se trata de cajas de herramientas, ¿no? O se trata de caja mágica que nos permite abrir y descubrir en su interior una diversidad de publicaciones del autor que verán un poco con el tiempo cómo se ha capitalizado su idea de libro, su idea de folleto, su idea de periódico y también cómo nos ofrece una serie de alternativas en la comunicación. Entonces, nos acompañan en esta presentación, yo voy a dejar aquí el nuevo ejemplar, ¿no? El nuevo volumen de los 2 extractos de Sociedades Americanas y voy a dar la bienvenida a los colegas, compañeros del grupo que me acompañan en esta presentación. En primer lugar, se encuentra con nosotros la maestra Grecia Monroy Sánchez. Ella, además de ser miembro del grupo de investigación o Inventamos o Erramos, es la autora del estudio preliminar de los textos que damos a conocer al público. Nos acompaña también la licenciada Adriana Jiménez García. Adriana es colega de la profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella está en el área de creación literaria y estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación porque su mirada justamente del objeto que vamos a presentar como objeto literario es central para nosotros y como parte de la recepción de este trabajo editorial en el público, creemos que sus observaciones son muy valiosas. Nos acompaña finalmente también el licenciado Aarón Preciado Ramírez. Aarón, además de ser miembro del grupo de investigación o Inventamos o Erramos, fundadores, tanto Grecia, Aarón como yo, de este grupo de investigación, nos acompaña también con su aportación sobre la lectura de esta obra, ¿no? Compartir esta recepción de la obra con el público potencial de la edición es también muy importante para nosotros. De tal manera que yo les agradezco que nos hayan invitado a la Feria Virtual del Libro y vamos a pasar justamente hacer la presentación. Le voy a dar la palabra a cada uno de los compañeros, compañeras que nos acompaña y al final retomaremos algunas ideas. En primer lugar, entonces, le paso la palabra a la maestra Grecia Monroy Sánchez. Grecia. Gracias, María. Y bueno, gracias a Adriana y a Aarón también por estar compartiendo este espacio virtual
para reunirnos una vez más y poder presentar ahora en el marco de, como mencionaba María, la Feria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, este proyecto del cual yo les quiero hablar muy brevemente, nada más un poco en cuanto a situarlo precisamente como proyecto editorial en relación con las obras de Simón Rodríguez, y pues también, como ya adelantó María, en relación con la edición previa que ya había llevado a cabo el grupo en el año 2017. Simón Rodríguez es un autor que es desafiante en muchos niveles, digamos, no solo en cuanto a su propuesta filosófica y educativa, ni al solo análisis histórico de su figura en la época del siglo XIX latinoamericano, sino también especialmente en la manera en la que llevó a cabo la publicación de sus obras, que es una dimensión que siempre nos ha interesado mucho dentro del grupo de investigación que se formó ya desde 2013. Nos ha interesado mucho justamente la parte de dar cuenta de la forma material de las ideas en las que Simón Rodríguez dio a luz a sus ideas a mediados del siglo XIX latinoamericano. Él es de origen venezolano, como seguramente muchos ya saben, pero su obra la llevó a cabo un poco de manera itinerante a lo largo de casi toda América Latina. La que es su gran obra, titulada Sociedades Americanas en 1828, no es, como muchas otras obras del siglo XIX, un libro publicado de manera cabal en una sola tirada, digamos, sino que se fue conformando a partir de diferentes publicaciones que Simón Rodríguez dio a luz un poco conforme las circunstancias se lo permitían. Es por eso que nuestra propuesta de lectura de esta obra siempre ha sido leerla no tanto como una obra terminada, sino como un proyecto compuesto de al menos 7 obras principalmente, ¿no? Las primeras 5 de estas publicaciones fueron las que salieron publicadas en 2017 en edición facsimilar, y las otras 2 son las que salieron a luz el año pasado, 2019, bajo el sello de la UACM, y que nosotros publicamos bajo el título Dos extractos de Sociedades Americanas en 1828. El título responde básicamente a que justamente las 2 obras que publicamos aquí son dos publicaciones que Simón Rodríguez hizo en periódicos de la época, y a los cuales él mismo le tituló Extracto de mi obra sobre la educación republicana en un caso, y Extracto de Sociedades Americanas. Entonces, un poco aquí lo que llamaría la atención, por un lado, es este uso del género, por así decirlo, del extracto, en el cual Rodríguez, por cierto, no estaba solo. Muchos otros autores en el siglo XIX, y aún ahora, claro, pero en el XIX era un poquito más marcado este uso de publicar, aunque sea poquito, pero publicar, porque el ímpetu por publicar y poner en circulación social las ideas era lo que movía a muchos autores, entre ellos Simón Rodríguez. Entonces, con estos extractos que él publicó en dos periódicos, uno de Chile y uno de Colombia respectivamente, lo que él hizo fue poner una especie de síntesis de su obra a circulación en 2 periódicos del momento. Este gesto también es sumamente importante y delatador de tenerlo en cuenta, tanto porque sabemos que justamente en el contexto del siglo XIX la publicación en periódicos era probablemente la herramienta y el arma que muchísimos de los llamados hombres de letras de la época usaron para poner en circulación sus ideas. Simón Rodríguez justamente fue uno de ellos, y mediante las obras que nosotros estamos publicando en este volumen de 2019, justamente lo que ofrecemos es la obra tal cual Simón Rodríguez la publicó en ese periódico. En un caso, el caso más extenso es el del periódico Neogranadino, como su nombre lo indica, publicado en Nueva Granada, posteriormente lo que sería Colombia, en donde Rodríguez en 3 números diferentes publicó pequeños fragmentos de su obra que quedan situados pues dentro de las 4 páginas del periódico, a la par de noticias circunstanciales del momento, de anuncios comerciales de la época,
de cartas remitidas por los lectores, es decir, vemos a las ideas de Simón Rodríguez de plano metidas en el espacio de discusión social del momento. Cuando uno investiga también un poquito más, que es de lo que al final de cuentas quise aproximarme un poco en el estudio introductorio que se puede leer en la edición, pues es también que el publicar en estos medios tiene de fondo toda una red de contactos y de relaciones intelectuales de la época, es decir, preguntarnos por qué Rodríguez pudo publicar en ciertos periódicos, cómo fue su contacto con el que sería en ese momento el editor del periódico. En el caso del neogranadino, la historia es muy, digamos, es hasta a veces novelesca la manera en que Simón Rodríguez iba encontrando personas que le ayudaban a poner, digamos, a darle forma a este gran impulso suyo de poner por escrito sus ideas, que al final de cuentas, como seguramente luego nos comentarán un poquito más Adriana y Aarón, pues al final era un gran proyecto educativo, político y social y económico para América Latina. Entonces, bueno, nada más yo lo dejaría aquí. Espero que haya, nada más era como mostrarles un poco y poder situar un poco dónde está esta obra en relación con el resto de la obra de Simón Rodríguez y pues escuchar ahora lo que nos puedan comentar Aarón y Adriana. Gracias. Muchísimas gracias, Grecia. Sin duda ahora van a salir más ideas, ¿no?, alrededor de estas publicaciones, y hacia el final vamos a retomar probablemente algunas intervenciones que nos permitan hacer algunas aclaraciones finales, ¿no? Entonces, le voy a pasar la palabra a la licenciada Adriana Jiménez García. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco muchísimo esta oportunidad de comentar esta obra extraordinariamente bien editada. Esto es lo primero que quiero decir. La propuesta de estos materiales como objeto ya merecería un comentario de por sí. Yo me voy a centrar en lo que considero es la propuesta estética y comunicativa de Simón Rodríguez y la dimensión literaria, que es algo en lo que me parece que no ha habido suficiente énfasis. Y lo digo porque Simón Rodríguez, si seguimos su trayectoria, nos podemos dar cuenta que él absorbió muchísimo conocimiento de su época, de la época en que estuvo en Europa. Él fue capaz de asimilar todas estas influencias con una gran solvencia y de incorporarlas y trascenderlas para establecer su propuesta, una propuesta idiosincrática totalmente americana, totalmente latinoamericana, y en esto radica su importancia. En términos pedagógicos, en términos filosóficos, en términos sociales. Pero también creo que es importante tener en cuenta que el hecho de que él se haya formado en gran medida en Europa y que haya tenido una visión también crítica respecto de la retórica de su época, y hay que entender que en Europa, particularmente en Francia, la tradición retórica es importantísima, y que él haya asimilado y trascendido, esto le da un cariz muy particular a su obra, ¿no? Me voy a centrar en justamente cómo él aprovecha la circunstancia de haber podido publicar en estos periódicos, que ahora están a nuestra disposición en esta bella edición en el formato tabloide, que es un formato particularmente amable con el lector. Ya Grecia mencionó el hecho de que los textos de Rodríguez establecen un diálogo en este ágora social, ¿no?, que hay en el periódico de su época, en estos dos periódicos de su época. Y lo que quiero destacar es que él, habiendo sido tipógrafo, porque esto es algo importante a tener en cuenta, sabía perfectamente cuál era la importancia de la disposición del texto en la página, en la plana. Y aquí quiero mencionar que es común que los escritores, los periodistas y demás personas que se dedican a estas disciplinas se concentren en el lenguaje. Y en Rodríguez esto es muy claro, tiene una prosa magnífica, una prosa muy expresiva, muy clara, como buen pedagogo que fue, pero también tenía en el horizonte muy claramente el hecho de que la disposición del texto
en la página se podía relacionar con la manera en que un artista plástico podría mirar su lienzo o un profesor podía mirar su pizarrón, su pizarra, ¿no? Es decir, que ahí se ve en la manera en que dispone los textos en el periódico. Claro, él no sería seguramente el tipógrafo de estos periódicos, pero había sido tipógrafo, como digo. Entonces, el hecho de que el tamaño de la letra fuera el que fuera y que dispusiera el material sobre la página de un cierto modo, con un uso muy propositivo de los signos de exclamación, de los signos de interrogación, de los distintos tamaños de las letras, de las llaves, de los paréntesis. Hay toda una propuesta visual, de retórica visual en Rodríguez, aparte de tener una retórica argumentativa prodigiosa, ¿no? Como digo, hay una asimilación verdaderamente inteligente y creativa de toda la retórica clásica y neoclásica, porque él estuvo en Europa, pero además la adaptación a su propio pensamiento y a el horizonte de recepción que iba a tener su obra, me parece extremadamente inteligente y creativo. Aquí yo recupero la dimensión literaria y artística de Rodríguez, porque claro está que sabemos su importancia, como digo yo, como pedagogo, como filósofo y todo lo demás que ustedes han dicho y lo que seguramente va a abundar Aarón. Pero quería yo destacar en primerísimo lugar esto, ¿no? Que él aquí, en esta edición en particular de los dos extractos de Sociedades Americanas en 1828, lo que vemos es a un artista, ¿no? Vemos a un artista literario y vemos a un hombre que establece su relación con el texto de una manera plástica. Esto es lo que quiero destacar y que me parece muy, muy notable. Vale muchísimo la pena que en el futuro se trabaje más a Simón Rodríguez desde aquí, desde la dimensión de la retórica del texto y de la dimensión de la retórica visual, porque es verdaderamente una mina de oro de todo lo que puede aquí concluirse al estudiar la obra más de cerca desde estas dimensiones. Esto es lo que yo quería destacar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por tus palabras y además por la descripción que haces de la edición que hemos hecho, ¿no? Entonces le voy a pasar la palabra al licenciado Aarón Preciado Ramírez. Por favor, Aarón. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer porque me invitaron a esta presentación. Y bueno, que nada, creo que mucha la importancia de estos textos pues está en lo que Grecia dice en el estudio preliminar, y es que otras ediciones habían rescatado estos textos, pero pues en condiciones de poca legibilidad, difíciles de trabajar, y entonces, bueno, como filósofos, si un texto no es legible, ya fue. Y digo, especialmente en los textos de Rodríguez, pues es importante porque, bueno, como ya dijo Grecia, Sociedades Americanas no fue una obra completa, no fue un tratado. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que estar interpretando todo el tiempo. Entonces, es suficiente que una palabra no se vea bien, que algo se haya perdido en la transcripción que hicieron alguna de las ediciones para perder sentido. Incluso también en los términos de la interpretación, pues poder leer estos textos en en la base material periodística, en todo el contexto, nos ayuda a interpretar, nos ayuda a decir algo más sobre las ideas de Rodríguez. Y bueno, pues yo soy filósofo de formación, y bueno, pues son algunas ideas que voy a dar, pues son de mi lectura que he hecho hasta ahora de los textos de Rodríguez, especialmente de estos dos extractos. Y bueno, del primero me parece especialmente importante, bueno, recuperar primero una nota que hace Grecia en el estudio preliminar, el que dice que, bueno, pues el extracto de la introducción a una obra intitulada Sociedades Americanas en 1828, pues lo que hace el autor es rescatar las ideas que él consideraba más apropiadas para volverse a publicar
o difundirse, es decir, las ideas que él reconocía como más importantes. Y bueno, pues en este sentido, bueno, habría que pensar también que en realidad es un extracto muy pequeño, pero sumamente denso. Y bueno, pues algunas de las ideas que aquí yo recojo, primero tiene que ver con algo que dijo en el pródromo, que tiene, bueno, que dice que los políticos no deben reconocer en el día a otros partidos que los de la causa social. Esto, entendido, bueno, habría que leerlo necesariamente con el contexto de la época, y es que, bueno, toda la primera mitad del siglo XIX fueron guerras y guerras entre caudillos, guerras, bueno, intervenciones extranjeras, y bueno, pues la dificultad para instaurar los nuevos estados, bueno, pues no permitía ni llevar a cabo proyectos políticos, económicos, etcétera, todo era caos. Entonces, bueno, pues él cuestiona esta idea de que haya partidos, primero. Segundo, que, por ejemplo, la Cámara de Representantes estuviera dividida en dos, al estilo inglés. Él cree que no, no debería de estar dividido, y justamente la división provoca más conflictos. Entonces, habría que haber una sola Cámara, porque es un solo pueblo que hay que representar. Otro tema aquí interesante que aparece es sobre la libertad de imprenta. Al respecto dice que es la facultad que dan los conocimientos para abogar por el bien común, no la licencia que se toma en las pasiones para denigrar al que promueve este bien. Bueno, aquí lo que me interesa rescatar es el tema del bien común, es decir, parece que la libertad tiene que estar necesariamente ligada al bien común, y no al bien personal. Es decir, aquí lo que se ve realmente, pues, es una crítica al liberalismo, a esta idea de que pues cada individuo tiene que pues actuar con vistas a sus propios fines y no el común. Y este va a ser un tema especialmente importante, si no es que el tema fundamental de la obra de Rodríguez, bueno, de Sociedades Americanas, por supuesto, que es el bien común, es la base para poder entender incluso el tema del republicanismo que él sustenta. Y justo ligado a esto, pues él dice que el gobierno republicano pues está a la vista de todos. Entonces, bueno, pues es válido que cualquiera pueda criticarlo, pero pues tiene que haber ciertos límites, ¿no? Con lo que veíamos antes, con respecto al bien común. Ahora, esto está íntimamente ligado con su idea de participación política y la democracia. Bueno, ahí no quiero profundizar más. Más adelante, bueno, ya casi para terminar este textito, habla sobre los indios, y ahí es especialmente importante la grafía. Él dice, en lugar de pensar en medos, en persas, en egipcios, pensemos en los indios. Bueno, pensemos primero en la grafía, y es que cuando él nombra a todos ellos, inicia con mayúsculas, y ya eso es un gesto sencillo pero potente, porque no está poniendo a los indios en una calidad inferior que a cualquier otro. Y esto es especialmente importante porque durante todo el siglo XIX, el lugar que se le dio a los pueblos indígenas o a las castas varió primero de tomarlos como figura para reconstruir, o más bien para construir las historias nacionales, y de ahí fueron moviéndose a hacer algo como sinónimo de barbarie, y bueno, a barbarie y atraso, por supuesto. Incluso otros intelectuales como Bello, Sarmiento, Alberdi, pues sostenían que había que civilizarlos, entre ellos pues había que traer europeos para que se mezclaran con ellos, mejoraran la raza, o en algunos casos incluso había que exterminarlos. Entonces,
es especialmente importante esta nota porque Rodríguez dirá que pues los indios o los indígenas tendrían que ser parte del proyecto social, no tendrían por qué ser excluidos. Y bueno, tendrían un lugar en la escuela, en la participación política, y bueno, pues tendrían los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Bueno, eso con respecto al primer extracto. Luego, respecto al extracto de sobre mi obra de educación republicana, bueno, aquí hay varios temas bastante más complejos. Sí es cierto que es un texto que va a hablar sobre educación, pero todo el tiempo está de fondo la instauración del nuevo Estado, de los nuevos estados, es decir, son proyectos paralelos, el de educación y el proyecto político. Y bueno, aquí va a desarrollar además algunas cosas que no ha dicho antes sobre el proyecto económico. Bueno, entonces, lo primero que aquí me interesa tiene que ver con una idea que él tiene sobre la naturaleza humana, y es que él dirá que todos los humanos tenemos necesidades, pero para satisfacerlas estamos obligados a reunirnos. Y ahora, no cualquier unión supone vivir en sociedad, vivir bien, sino que tendríamos que ser educados para poder ser introducidos a la sociedad y cumplir con nuestros deberes, con nuestras obligaciones. Y bueno, la educación, por supuesto, no es excluyente, no va a excluir a los indios, no va a excluir a las mujeres, y además está vinculada al proyecto económico. Entonces, una de las ideas que aquí me interesa, pues tiene que ver con una crítica propiamente al capitalismo. Rodríguez dirá que entre las cosas que deben de enseñarse a los niños, pues es el valor del trabajo para que ellos aprendan a trabajar, y segunda, pues a producir. Y bueno, pues también de las cosas que dicen, pues que dice Rodríguez es que es necesario que los niños aprendan sobre la división del trabajo, pero para ciertas cosas. En unos ámbitos produce el embrutecimiento de los obreros, y en otros, bueno, pues es necesaria para evitar justamente que haya una sobreproducción y un abaratamiento de los productos, y en consecuencia se ven afectados tanto los consumidores como los productores. Y bueno, eso contrasta porque el liberalismo dice que no, que la economía tiene que regularse por una mano invisible o por una suerte de libertad en la que la oferta y la demanda regulan el mercado, pero pues nada más. Y Rodríguez dirá que no, tiene que estar calculado porque no puede verse afectado ningún individuo. Todos deben de pues gozar de los bueno, no privilegios, de las cosas que promete vivir en sociedad. Y bueno, pues creo que hasta aquí dejo las ideas que tengo para seguir. Gracias. Okay. Okay. Gracias, Aarón. Sin duda, bueno, sí, los posibles, ¿qué será? No es que no puedo decir lectores, bueno, los posibles lectores que lleguen a comprar la edición, ¿no? Pero los posibles escuchadores de esta grabación ya se podrán dar cuenta de distintos niveles, ¿no? De análisis y de profundidad en el pensamiento de Simón Rodríguez. Quizá para dar, digamos, algunos elementos al público para ubicar un poco más ampliamente, y le agradezco mucho a los tres presentadores todo lo que dijeron, que ya da ciertos retazos, ciertas ideas fundamentales. Habría que decir, quizá para el público que no conoce a Simón Rodríguez, que este pensador, filósofo, economista, pedagogo del siglo XIX latinoamericano,
aunque Grecia señaló, nació en Caracas. Adriana señaló, tuvo muchos años de exilio, de viaje en Europa y un paso un poco por el Caribe y otra estancia por Estados Unidos, pero muchos años sin duda, cerca de 23 años en Europa, y a su regreso en esta época ya convulsa por las guerras de independencia y las necesidades de la construcción de los estados nacionales, es justamente en este momento en donde el pensamiento de Simón Rodríguez, que es un pensador maduro, es un pensador que empieza a escribir la obra Sociedades Americanas, a publicarla en realidad, habría que precisar, siendo un pensador bastante maduro, es decir, a partir de los 54 años, él empieza a hacer esta publicación hasta que se muere, ¿no? Sobreviviendo incluso, y aquí vendría otro dato fundamental para ubicar a Simón Rodríguez, pero solo eso, dato, ¿no? Para ubicar más el pensamiento de Simón Rodríguez, es que su discípulo, Simón Bolívar, ¿no? Muere en 1830 y todavía el maestro Rodríguez le sobrevivirá 24 años. Rodríguez muere en 1854, es decir, es un autor súper maduro, pero al mismo tiempo tiene muchos años para pensar y diseñar, como bien dice Adriana, él que era tipógrafo y además filósofo, tiene una intención comunicativa y eso me encanta de que lo subraye Adriana, especialista en la literatura, ¿no? En la literatura de española y de América Latina, o sea, que subraye esto, Adriana, me parece fundamental. Rodríguez no es un improvisado, pues, ¿no? Es más, nosotros como grupo, ustedes, el público podrá investigar mucho sobre Rodríguez y verá que hay muchos mitos alrededor también de este personaje, pero lo que nos quedan son sus obras, ¿no? Y lo que nos dicen sus obras, por ejemplo, es que él escribía en cuadernos, probablemente hojas sueltas a mano, y que ya en esos cuadernos él componía, digamos, ¿no? O sea, esta palabra de ser componedor de sus páginas, ¿no? En sus cuadernos manuscritos se acerca mucho a la idea de ser componedor de las hojas de la imprenta, ¿no? Entonces esta idea de ser componedor me gusta. Nosotros hemos podido consultar un manuscrito, probablemente el único manuscrito que existe original de la pluma y letra, ¿no? De Simón Rodríguez, el de Reflexiones de Amigo dados al Colegio de la Tacunga, que se encuentra en el Ecuador, y su trazo de línea, ¿no? Es increíblemente ordenado, pero la distribución de las palabras, el uso de las llaves, el uso de ciertos recursos gráficos, por ejemplo, no están de más, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si pudiéramos aprovechar un poquito estos minutos, como para que Grecia nos pudiera contar, por ejemplo, cómo es que ese manuscrito, porque el extracto sucinto de mi obra sobre educación republicana, que sale publicado en 1849 en 13 números de El Neogranadino, ciertamente no está él al frente de esa edición, pero viene de un proceso que pasa por un cuaderno manuscrito que llega al general Anselmo Pineda y es el que lo lleva a la imprenta, y la imprenta, con celo del estilo de Rodríguez, lo publica. Me gustaría plantearle, por ejemplo, a Adriana, que nos pudiera decir algo sobre esta apuesta estética que tú señalas bien en estos periódicos, cómo logra concretarse, ¿no? Porque pienso ahí hay un artista visual, Luis Kamnitzer, que es un artista plástico, y que él recupera a Simón Rodríguez, incluso dice, él no lo sabe, ¿no? Y además no era un artista plástico, conscientemente, digamos, ¿no? Por voluntad y dirección, pero logra en sus páginas hacer estos lienzos donde es tanto el interés por la comunicación, ahí me interesa como atinarle a la pregunta, ¿no? Que dice Kamnitzer, en ciertos momentos Rodríguez logra que no haya pérdida
de significado al transmitir una idea y al que le llegue al público, ¿no? Y por la parte de Aarón, que bueno, veamos cómo, claro, es complejo, entrar a la filosofía de Simón Rodríguez es complejo, porque está uno el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito pedagógico. Y más bien, Aarón, también pedirte si pudieras hablar algo sobre enfatizar un poquito más que a Simón Rodríguez, si bien era un maestro, ¿no? Maestro de América, le ha llamado, por ejemplo, David García Vaca, sin embargo, su pensamiento no solamente es pedagógico, pero tiene una propuesta pedagógica muy concreta que es la educación popular, ¿no? Pero él mismo decía, el pensamiento político y el pensamiento económico, ¿no? No pueden dejarse de lado. Y ahí me gustaría que profundizaras, ¿no? Un poquitito, no más de 3 minutos cada uno, en que Rodríguez pedía la segunda revolución, después de la revolución política, de la revolución de independencia, decía, este proyecto no se puede sostener si no es a partir de una segunda revolución, que es justamente la revolución económica, a partir de la satisfacción de las necesidades de todos los americanos, que quienes eran esos americanos, ¿no? Y por otro lado, a partir del concepto de soberanía, ¿no? Y de toda América. O sea, es una visión de toda América. Entonces, les voy a dar la palabra uno por uno. Grecia, por favor. Sí, pues qué bueno que resaltas justamente como un poco la historia del propio texto de extracto sucinto de mi obra sobre la educación republicana. Como ya comentó Aarón y como les comentaba yo al principio, están editados 2 textos. El más breve, que fue el que comentó Aarón al principio, fue publicado en el periódico El Mercurio de Valparaíso. Lo mostraré así, aunque igual, no sé si se vea muy bien, pero bueno. Y el otro más amplio, que es, digamos, del que les hablaré un poquito más, es publicado en el periódico El Neogranadino de Bogotá entre abril y mayo de 1849. Este texto que se publicó en El Neogranadino es el que lleva el título de extracto sucinto de mi obra sobre la educación republicana, pero que justamente tiene una historia curiosa porque de ese texto podemos saber tenemos, digamos, todas las pistas rastreadas a partir tanto de indicaciones en el propio texto como de la correspondencia que se conserva de Simón Rodríguez con diferentes personajes de la época. Podemos saber un poco sobre la historia de ese texto. Cuando uno lee a Simón Rodríguez y justamente la correspondencia, incluso las biografías, siempre está como elemento temático el que él insistía una y otra vez que él tenía su obra escrita completamente. De hecho, se habla de un baúl que él llevaba a cuestas consigo hacia el lugar en el que fuera, llevaba el baúl consigo en el que estaban todos sus manuscritos. Entre esos manuscritos seguramente hubo un cuaderno, según él mismo describe, que justamente sería el origen de lo que luego se publicó como extracto sucinto en el Neogranadino. Ese cuadernito Rodríguez lo llevaba cuando fue hacia la Nueva Granada, donde él ya, como comenta María, ya digamos, ya era un señor, un anciano casi, en 1849. Y él todavía, sin embargo, tenía mucho el ímpetu de querer llevar a cabo su gran proyecto de escuela, porque al final él era un gran maestro y él tuvo diferentes proyectos de escuela alternativa, llamémosle así, en su momento. En Nueva Granada tuvo la fortuna de encontrarse, como comentaba María, con el coronel Anselmo Pineda, quien en ese entonces pues era cercano del presidente en turno también, y quienes pues en ese momento tenían un proyecto en el que Rodríguez pudo encajar muy bien porque era un proyecto educativo para la zona de Túquerres, en Colombia, que es una zona pues muy metida en la selva, hasta donde tengo entendida, y entonces, digamos, Rodríguez ahí tuvo la oportunidad de poner una escuela, se llevó muy bien con Anselmo Pineda, y en un viaje que Anselmo Pineda hizo a Bogotá, Rodríguez le dio su cuaderno.
un poco ahí tenemos que imaginar con qué intenciones se lo habrá dado. Yo ahí en el extracto comento algunas de las que se pueden inferir por la correspondencia, pero el hecho es que lo más probable es que Anselmo Pineda llevó el cuaderno consigo a Bogotá, ese cuaderno manuscrito de Rodríguez, y estando en Bogotá, él se lo hizo llegar a Manuel Ancísar, otro personaje fundamental, tanto digamos, para la historia de este texto nuestro como para la historia del periodismo en Colombia. Sobre Manuel Ancísar hay muchas investigaciones hechas y sobre el periódico neogranadino en especial, porque fue un gran proyecto editorial también de comunicación social del momento. Ancísar leyó el cuaderno, parece que simpatizó con las ideas de Rodríguez y pues seguramente también motivado por lo que le comentaba Anselmo Pineda, ya incluso pasaron algunos meses, incluso Rodríguez me parece que ya no estaba en la Nueva Granada, sino en Ecuador, pero Manuel Ancísar se encargó de que se pusiera en letras de imprenta y se publicara en 3 números diferentes de su periódico ese texto de Rodríguez. Como comenta María, siendo como muy cuidadosos con la puesta en página. Es por eso que realmente esos números del Neogranadino son una joya. Manuel Ancísar era un gran periodista, empresario en el sentido de que sus prensas eran bastante innovadoras para la época, entonces tuvo un muy buen editor ahí, Simón Rodríguez. Y bueno, un poquito esa es la historia de cómo un cuadernito terminó publicándose en uno de los periódicos más importantes de la época. Muchas gracias, Grecia. Adriana. Sí, gracias. Bien, decías algo, María, en alusión a este artista plástico y estudioso que comentó la obra de Rodríguez, y es que no había desperdicio. Y hay una razón muy concreta, retórica, de por qué no hay desperdicio. Porque, pues, queda claro que Rodríguez era un hombre de una profundidad intelectual enorme, que lo que estaba haciendo en sus textos era ensayo literario, lo que llamaríamos ahora ensayo literario. Textos de ideas con una propuesta escritural, una propuesta literaria, por supuesto. Esto se nota, por ejemplo, en el hecho de que tiene un pensamiento muy aforístico, ¿no? Si nosotros leemos la obra de Rodríguez, vamos a encontrar lo que se denomina frase feliz, frase afortunada, un montón de retruécanos, un montón de dichos, un montón de aforismos como tales, ¿no? Acá tengo yo uno a la vista y que es el siguiente, que es bellísimo, que no den por imposible lo que no hayan puesto a prueba. Es bellísimo, ¿no? Como aforismo, pero además su disposición retórica es muy interesante porque son 2 octosílabos, se denominan octosílabos blancos, que son un par de octosílabos que funcionan como versos no rimados. Y este es el poder de este aforismo. Uno, al escucharlo, pues dice, qué bien se oye, ¿no? Que no den por imposible lo que no hayan puesto a prueba. ¿Por qué se oye también? Porque es un par de octosílabos blancos. Por otro lado, la disposición en página, lo que nos ha puesto aquí acertadamente Grecia, nos ha puesto la denominación que es la puesta en página, por todas estas razones que ya Grecia explicó, que tiene que ver con el uso de los blancos, de los espacios en blanco, de los tamaños de la tipografía, de las llaves y todo esto. Acá probablemente no se pueda apreciar tan bien como debería, pero si quisiera nada más acercar un poco a la pantalla, un poco este pequeño fragmento. Aquí no podemos apreciar lo que dice el texto, pero sí podemos apreciar su disposición en la página. Estas partes que son blancas, ¿no? Que le llamamos luz a esto, ¿no? Decimos que esta página tiene luz, esta parte de la página. Bueno, lo que sucede es que en retórica sabemos que en los manejos del lenguaje, todo lo que hacemos con el lenguaje tiene una función y, grosso modo, y de manera genérica, llamamos figuras retóricas a todo ello. Y hay toda una vertiente de figuras del silencio, ¿no? Y estas figuras del silencio nos dicen que lo que no esté en el texto también forma parte del texto y a veces puede ser más poderoso, tanto o más poderoso que el texto mismo. Entonces, los blancos que hay en la página, los espacios, las interlíneas, ¿no? Los tamaños, todo esto que nos da eso que llamamos luz de la página, tiene un efecto en quien lee. Por eso es que no hay desperdicio. Hasta cuando no hay texto, hay un propósito. Por eso me parece muy acertado que menciones, María, que esta dimensión comunicativa de Rodríguez es de veras algo en lo que hay que poner énfasis.
Tenemos también algo a lo que ya aludiaron muy acertadamente, el uso de la mayúscula. La mayúscula para dar una jerarquía al término, ¿no? Para dar una jerarquía a la palabra indios con mayúscula, hay un propósito ahí, es un propósito retórico. Y aquí me quiero detener un segundo para diferenciar entre dos dimensiones de la retórica, dos maneras de verla, que es el arte de persuadir, que tiene que ver con convencer simplemente, con salirse con la suya, digamos, que es lo que ha hecho que a la retórica se le dote de un carácter ahí como sospechoso, ¿no? Que se usa incluso de manera peyorativa, pero hay otra manera de ver la retórica, que es el arte del bien decir, entendido el bien decir como la búsqueda de la verdad. Esta es la manera en que manejaba la retórica Simón Rodríguez, porque, pues por supuesto, siendo maestro, esto tenía que ser muy importante. Entonces, para conseguir el propósito de obtener la verdad y mejorar a su sociedad y cumplir su propósito ético, pedagógico, político, económico, incluso todo esto que hemos dicho, él se vale de todos los recursos que tiene como profesor, como escritor, como artista. Yo sostengo que es un artista. Y entre ellos tiene esto, ¿no? El uso del lenguaje en toda la extensión de la palabra, incluso cuando no hay lenguaje. Por eso es que no hay desperdicio, porque todo lo aprovecha. Incluso cuando no escribe, está escribiendo, está focalizado en el conseguir su propósito de obtener la verdad y de mejorar a su sociedad. Entonces, el uso de todas estas figuras es lo que dota al texto de tanto poder, ¿no? Esto por un lado, los énfasis que hace con el uso de tipografía y lo demás que dijimos. Y en términos visuales, pues todo esto, la disposición, la puesta en página, ¿no? Es por esto que no hay desperdicio, porque hay todo en la obra de Rodríguez, es susceptible de ser interpretado a tenor de esta búsqueda de la verdad y del propósito ético, pedagógico y político, que era lo que lo movía. Gracias. Eso es. Muchas gracias, Adriana. Aarón, 3 minutos, por favor. Sí. Bueno, uno de los temas, o el tema que constantemente se retoma del extracto sucinto, pues justamente tiene que ver con la revolución económica. Bueno, leo rapidísimo el parrafito, dice: si los americanos quieren que la revolución política que el peso de las cosas ha hecho y que las circunstancias han protegido les traiga verdaderos bienes, hagan una revolución económica y empiécenla por los campos, de ella pasará a los talleres, y diariamente notarán mejoras que nunca conseguirán empezando por las ciudades. Bueno, de aquí, como digo, ha sido ampliamente utilizado este párrafo, y bueno, entre las cosas que se han dicho, pues tiene que ver justo con que la revolución o la independencia política ha quedado incompleta y le falta una parte para poder concretar la independencia, y bueno, pues esta parte que falta pues es la independencia económica. Otra interpretación tiene que ver con una reforma agraria, de modo que pueda reducirse la brecha entre los más ricos y los más pobres. Digo, todavía hay muchas cosas que analizar. Yo, por ejemplo, creo que ha quedado olvidado un tema propio del 19, que tiene que ver con cómo se construyeron los estados y la organización del poder. Y bueno, es que creo que justo la innovación de esta revolución económica, de empezarla por los campos, consiste en que durante el siglo XIX, para fundar las nuevas repúblicas, los criollos, que bueno, pues eran una élite de criollos españoles nacidos en América, acomodados, pusieron como el centro del desarrollo las ciudades, que constituían la representación de la civilización y eran los centros desde donde se organizaba el poder, mucho como lo explica Ángel Rama. Mientras que, por otro lado, el campo representaba el atraso, la pobreza, la barbarie. Y bueno, pues justo lo que hace Rodríguez es romper esta lógica, le da la vuelta y dice: no, vamos a empezar desde los campos y vamos a las ciudades. Entonces yo creo que ahí en realidad lo que se está jugando es una crítica al proyecto liberal, y bueno, pues habría que
pensarlo quizá más desde el contexto para poder ver toda la amplitud de este proyecto. Ahora, sobre la soberanía, ahí es bastante más complicado el asunto, porque, bueno, como un tema clásico de dónde se origina el poder, si estés en el pueblo o si es otorgado por Dios o alguna deidad. Bueno, creo que Rodríguez no entra tanto a esta discusión, sin embargo, podemos reconocer que él diría que sí, la soberanía radica en el pueblo, pero con la condición de que el pueblo sea educado. Es decir, sí, solo si recibe educación el pueblo y puede ser formado como ciudadano, entonces el poder va a estar ahí. Y ahora, esto es interesante porque ese poder va a estar íntimamente relacionado con el poder del gobernante. En realidad, solo va a haber poder o hay una relación de fuerzas entre el pueblo y el gobernante que media por la educación. Sin educación, en realidad, esto no va a pasar. Simplemente se va a apelar a la fuerza, a la violencia, como se ha hecho, pero el poder para que sea ejercido como tiene que ser ejercido, tiene que pasar necesariamente por la educación del pueblo. De otro modo, ahí no habría soberanía. Pues Eso. eso. Sí, muchas gracias, Harold. Me da pena cortar, pero bueno, tenemos 40 minutos para presentar. Y bueno, esto es una invitación entonces a los posibles lectores de la obra. Les agradecemos mucho. Esperemos que esto verdaderamente, digamos, sabemos que es difícil llegar a todo el mundo. No es nuestra intención querer llegar a todo el mundo, pero sí que a los interesados puedan tener mejores condiciones de lectura de la obra de este gran filósofo americano. Simón Rodríguez es un autor que por sí mismo vale la pena ser leído, ser analizado, porque muchos de sus planteamientos siguen teniendo una aterradora vigencia. Y eso habla también de la necesidad de seguir pensando esto que es nuestra América, esto que somos. De tal manera que les agradecemos profundamente la invitación y ojalá que esta grabación, ¿no?, esta presentación, los invite a leer al filósofo más extraordinario de nuestra América. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos.